Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 13. Guardia de honor. Texto del capítulo. Subaru se acurrucó tras la mitad rota del muro de una iglesia, con fuego láser sobre su cabeza. Vanderfield estaba a su lado, jadeando en el aire enrarecido. Avanzaban rápidamente por el patio sembrado de cadáveres. El rey de esta ciudad, en verdad el mundo natal del santo, tenía muchos reyes, pero el que estaba en boca de todos era precisamente ese. Lo más parecido que Agia tenía a un gobernador imperial yacía colgado de la estatua de un santo mutilado. Su cuerpo, profanado en vida y muerte, tenía imágenes curvas grabadas en su carne. Subaru trepó por uno de los muros tras los que se cerraba el clérigo. Las 7 semanas de entrenamiento que les habían dado los fantasmas apenas les permitieron seguir adelante. Se deslizaron tras una columna, intentando llegar hasta los francotiradores de la ventana de arriba a su izquierda, que habían estado disparando a otra persona, para tomarse el tiempo de atenderlos. Antes de que pudieran disparar, alguien destruyó su posición con una granada de fragmentación. La explosión fue ensordecedora. Era una vía ancha, con 4 calles principales que inicialmente conducían a un santo mártir, Sabat, quien sostenía una espada llameante en el aire. El adoquín bajo sus pies estaba resbaladizo por la lluvia y la sangre. El agua se filtraba por todas partes en sus uniformes, y el frío les entumeció los dedos. En 3 de los lados que conducían al palacio del gobernador, habían atravesado las líneas originales del caos que se habían atrincherado en los edificios de 4 pisos que los rodeaban. Picos góticos y ventanas estrechas y delgadas ocultan nidos de francotiradores y fuerzas de ataque repentinas. Habían pasado semanas recuperando la ciudad poco a poco, dejando el último corredor principal al este. Los Infardí ansiaban cabezas imperiales. Robando el nombre de los peregrinos de Sansabets, parecían querer empapar la tierra de sangre. Habían vaciado la ciudad. Quienes pudieron huir lo hicieron, y quienes no pudieron decidir sobre su destino. Había un destello que apenas se movía detrás de él. Giró bruscamente y empezó a disparar contra un escaparate. Un destello de movimiento lo desencadenó. Se oyó un gruñido y el sonido de algo mojado al caer con un golpe sordo. Su dedo se deslizó del gatillo. Se agachó, Vanderfield lo miró a los ojos, ambos preguntándose si acababa de dispararle a un fantasma. No se lo preguntaron mucho. La voz del coronel Cobrey resonó por la radio. 2. Esto es para responder a cualquier movimiento de tropas. La calle que se bifurcaba tras ellos se extendía por el casco antiguo. Más allá de la universidad, se alzaba sobre mármol blanco la avenida Imperialis de Doctrinópolis. Un conjunto de estrechos y sinuosos pasillos por donde acababan de entrar. Había sido un trabajo sangriento, luchando calle por calle, casa por casa. Subaru había muerto 2 veces, yendo en círculos hacia el inicio de su descenso. Una vez, al activar una trampa explosiva que no había visto, varios kilos de explosivos explotaron bajo sus pies. La segunda vez, un francotirador infardí le voló la cabeza antes de que pudiera tropezar. Ahora debían retomar su progreso. Subaru pudo ver dónde creía que estaba el coronel, agazapado tras una de las paredes medio destruidas de la tienda. Los percheros siguen en pie, con agujeros en lo que podrían haber sido prendas de alta gama. Hubo un momento de debate silencioso entre ellos. Ninguno quería abandonar la relativa seguridad de su nueva posición. Subaru finalmente maldijo. Quizás tuviera más sentido tumbarse boca abajo. Arrastrarse por Corbeck, pero habían aprendido que podían verlos en una calle vacía, de pie o tumbados. Por supuesto, pensó con una amarga sensación de dolor inminente, fueron ellos quienes detectaron al coronel. La única diferencia real era que si no tenían tiempo de dispararte, se echaba el arma a la espalda. La correa era nueva desde hacía 2 meses, ya desgastada hasta convertirse en un trozo de tela marrón sucio, con hilos desgastados que la bordeaban como pelos de oruga. No te mueras, siseó Vanderfield. Subaru se detuvo y lo miró a los ojos. ¿Puedo llamarte Niseg entonces? El empleado me miró fijamente. Oh, vete a la mierda. Se agachó y primero se arrastró pasando su barricada, muebles viejos apilados en la calle.
Sus pies tocaron el adoquín abierto y salió disparado. Le dolían las piernas mientras zigzagueaba con la vana esperanza de que así fuera más difícil golpearlo. Giró bruscamente desde la calle principal justo cuando una ráfaga de acero irrumpió en la calle junto a sus pies. Los Infardí usaban armamento improvisado con lo que podían robar o encontrar. Lo que significaba que la mayoría de las heridas no eran quemaduras limpias en la piel, sino plomo que explotaba en pequeños fragmentos. Un trozo de piedra le rozó la mejilla, pero logró entrar al callejón. Avanzó a toda velocidad hasta deslizarse junto a Korvac, con su cuerpo junto a una tubería de agua en la pared expuesta. «Oiga, coronel», gritó Subaru por encima de la ensordecedora batalla que los rodeaba. El hombre blandió su arma y le dio un golpe en la cara. La sorpresa era evidente en sus ojos. Se deslizó en la piedra abuelita, con las manos en carne viva rozando su rugosa superficie. Siseó los 2 puntos de dolor candente que competían en su mente. «Maldita sea», dijo jadeando y con los ojos muy abiertos. «Podría haberte disparado». Subaru se palpó la mejilla. Tenía los dedos en carne viva, pero aún utilizables. No sentía nada roto. Así que le sonrió al hombre. «¿Llamaste?» La respiración de Korvac se estabilizó al mirar por encima del borde del muro. Al no ser desviada de inmediato, se arrodilló y extendió la mano hacia Subaru. Su mano, cálida y fuerte, lo ayudó a ponerse de pie. «Vamos». «Espera». Lo intentó Subaru, pero ya lo arrastraba hasta el borde del muro. «Los Vanderfields nos esperan». Korvac lo miró a los ojos. A ninguno de los fantasmas le gustaba mucho mirarlo, algo en su edad los irritaba. La mayoría no creía que un chico como él debiera siquiera estar en el regimiento, al menos a quienes les importaba. A la mayoría no les importaba lo suficiente como para conocer a ningún Verbunniver por su nombre. Korvac, para su mala suerte, sí se interesó, pues aprendió su nombre al verlo en el pasillo la primera vez. Le preguntó qué edad tenía y qué demonios hacía con el uniforme de faena. El hombre, una figura demacrada que se alzaba sobre la endeble figura de Subaru, le había hecho tartamudear que era nuevo. Se había burlado de que ahora dejaran entrar a niños. Subaru no supo cómo reaccionar cuando el que descubrió que era el comandante del regimiento se marchó furioso. Subaru, en ese momento, no sabía que el coronel se sentiría atraído por él. Si lo hubiera sabido, nunca habría caminado por ese pasillo. Sin ánimo de ofender al dependiente, gritó Korvac. «Pero prefiero a alguien que sepa disparar con precisión». Ni siquiera tuvo la oportunidad de responder antes de deslizarse fuera del muro roto por el hueco donde antes había una puerta. Saltó sobre un cuerpo infardí y corrió por la calle, que era una estrecha abertura entre altos edificios de piedra. Subaru maldijo en voz baja. Empezó a seguirlo, deslizándose entre zonas de sol demasiado brillante y sombras profundas. Se detuvo tambaleándose tras un grupo de otros 3 fantasmas. Korvac ya estaba arrodillado. Ni siquiera preguntó antes de agarrarlo del brazo y derribarlo con fuerza. Estaban agazapados tras una vieja barricada de árbitro, disparando a través de un distrito comercial. Reconoció al sargento Colea, que sonreía mientras disparaba los últimos tiros contra 2 ventanas del piso de arriba. La ventana se hizo añicos con la fuerza del disparo. «¿Qué hay de nuevo, sargento?», preguntó Korvac con una sonrisa mientras las balas se acercaban a su posición. «Nada», refunfuñó el gigante, ligeramente más pequeño. Subaru se atragantó un poco. El hombre no tenía sentido del humor, pero aún así. Levantó su rifle láser y comenzó a disparar con su presión contra Merin, el hombre de Tanit, solo 7 años mayor que él, pero con un sentido de decisión mucho más arriesgado. Colea asintió y la sonrisa desapareció de sus labios. «Estamos muy apretados aquí. Tienen los edificios sobre el mercado y al oeste por esa calle». Una explosión apagó el ruido por un instante. Una granada de fragmentación destrozó la calle justo detrás del adoquín de su barricada. Si los Infardí la hubieran lanzado 1 metro más lejos, todos estarían muertos. Korvac ni siquiera parpadeó. «Fet», suspiró como si fuera un profesor molesto con alumnos quisquillosos. «Ese lugar de allá está lleno de ellos». La alegre voz del cabo Merin no hizo que Subaru se sintiera más seguro. «Creo que es la sala del gremio de comerciantes».
Supongo que están en el cuarto piso. Korvek asintió. Así que esa es la salida. ¿Hay alguna otra forma de flanquear a esos cabrones? El soldado Elm, al lado de Subaru, se encogió de hombros y su voz sonó un poco chillona por una tos que había cogido hacía meses y que no desaparecía. Ya lo intenté, señor, por todos los callejones que pude encontrar. Korvek tarareó. Resultado. Se encogió de hombros de nuevo antes de lanzar una granada de fragmentación por una calle donde algunos de ellos se habían atrincherado. Se oyó un grito de pánico y desesperación humana, antes de una muerte segura, antes de que el lugar ardiera en llamas. Subaru no pensó en el hecho de que se había acostumbrado al olor de carne humana quemada. Casi me dan mi tiro hace. Korvek suspiró, pasándose la mano por el pelo manchado de tierra. Gracias por intentarlo. Welm gruñó y volvió a su puesto de tiro. Le dio un codazo a Subaru en el costado por fallar tantas rondas. La mirada de Korvek se dirigió a Subaru. Tú conmigo. Subaru, jadeante, levantó la vista. Pensé que pensabas que era un peso muerto. Korvek resopló. Lo eres, pero al menos conmigo, puedes ser un escudo de carne si el momento lo requiere. Subaru lo fulminó con la mirada. Gracias. Una mirada fulminante de colea. Señor. Korvek asintió y no miró atrás mientras se arrastraba bajo la cubierta, con Subaru esperando a que cruzara primero. Prefería ver al hombre recibir un disparo antes que arriesgarse. El equipo colea controlaba la entrada del callejón al que se habían dirigido. Otros 3 escuadrones de fantasmas estaban apostados en los pisos inferiores a ambos lados. Su posición era buena para disparar, pero no para abrir una brecha. Los Infardí, aunque con tiempo de sobra, se habían atrincherado en toda la cuadra. Observó a Korvek correr hacia una alfarera junto a ellos. El Infardí estaba ocupado agachándose bajo el fuego de contención que Colea le disparaba. Subaru sabía que no tenía mucho tiempo, así que se impulsó. Corrió a toda velocidad, deslizándose hacia la puerta rota de la tienda justo cuando el arma de Merin dejó de disparar, agotada. Tropezó con Korvek. Le costó frenar el impulso, pero el hombre corpulento lo estabilizó antes de que se volviera con su habitual sonrisa hacia los soldados Rilke, Yael y Leir, atrincherados allí. Korvek gritó algo como no dispares, es tu jefe, pero Subaru no pudo escucharlo por el sonido de la adrenalina rugiendo en sus venas. Notó que el sargento Bray y varios otros al otro lado de la calle estaban asaltados en una tienda de comestibles destruida. Rilke levantó la vista, pero Yael y Leir continuaron disparando a través de las contraventanas. 1000 rayos de luz las atravesaron y crearon un mosaico en el techo de madera mientras brillaban en las tejas. ¿Se están divirtiendo, chicos? La voz de Korvek apenas sonaba entrecortada, y Subaru sintió una punzada de celos mezquinos porque el coronel siempre parecía tan sereno, mientras su corazón latía con fuerza fuera de su pecho. Leir y Yael murmuraron múltiples comentarios sobre las inclinaciones libertinas de la madre de Korvek y sus parientes femeninas. Korvek le dio una palmadita en la espalda a Rilke. Es bueno ver que se mantiene el ánimo. Korvek empezó a pisotear el suelo, con un trozo de cerámica rota deslizándose junto a su bota. Miró a Subaru, suspiró y se unió a él sin tener ni idea de qué buscaban, solo que buscaban algo. ¿Qué estás haciendo en el trono sagrado, jefe? La voz de Rilke lamentablemente no era lo suficientemente molesta para el gusto de Subaru. Korvek sonrió aún más, lo que significaba que tenía un plan. Subaru siempre odiaba sus planes. Canta mi cabeza, soldado. Sus botas del número 18 tocaron algo y se agachó. Apartó con la mano trozos de cerámica para revelar una trampilla. Sótano. Obviamente se alegró y los 4 gruñeron. Tiró de la cadena hacia arriba, mostrando un agujero negro y polvoriento del que Subaru no quería estar cerca. Lo dejó caer y se arrastró hacia ellos. Piensen, mis jóvenes y valientes sementales de Tanit, miró a Subaru. Y muchacho. Subaru lo fulminó con la mirada. Echen un vistazo. Hicieron Subaru más por mi compulsión que por interés. El mercado se elevó, eso significa un montón de bidones. Señaló que Subaru solo veía unas cajas de madera, pero los demás parecieron entender a qué se refería. Tiene que haber una trampilla.
Ahora bien, ¿por qué tendrían 3 trampillas, según mis cálculos, y un patio elevado encima, a menos que haya un laberinto de bodegas de productos agrícolas debajo de todo este mercado? Subaru siseó. Y debajo del salón del gremio, también. Cuando terminó, Korveg le sonrió. Excelente hijo. Leir era un hombre mayor que formó parte de la milicia de Tanit antes de que el mundo ardiera, como Subaru descubrió cuando un día lo empujó al suelo, según declaró. Era demasiado excitable. Tenía 30 y tantos años y tenía poca paciencia con nadie, y menos con sus comandantes. Echó un vistazo a la escotilla y otro al rostro de Korveg. Estaremos muertos cuando suene la campana del almuerzo. Korveg levantó una ceja. ¿Ya te he matado? Leir se burló. Eso no es, cállate y escucha. Estaremos aquí hasta que los huesos del emperador se pudran a menos que rompamos este punto muerto. Esta ciudad es más antigua que el imperio, lo que significa que tiene suficientes criptas, catacumbas y sótanos como para que quepa incluso mi ego. Se ajustó el intercomunicador de micropelas, de modo que el cable delgado quedó sujeto con mayor seguridad a su oreja. Esto es 2. ¿Me oyes? 6. 6, 2. Sí, lo soy. Ve, Ray, que tus hombres iluminen la entrada de ese salón en unos 10 minutos. ¿Puedes hacerlo? 6 lo conseguí, tormenta de fuego en 10. Asegúrate de que duela. Volvió a golpear la cuenta. 2, 9, 9, 2. La voz de Colea gruñó a través de la cuenta de Subaru lo suficientemente cerca para escuchar, medio presionado contra el hombre mayor para quedarse atrás, la única defensa que tenía. Estoy en la tienda de cerámica, por favor, pásate. Sin Merin ni Wellen. Me mudo ahora, entonó Colea, y la línea se cortó. Korveg se giró y puso una mano sobre el hombro de Subaru. Un escalofrío le recorrió la espalda. Señor, creo que sería más útil aquí. Yael, la más joven de 24 años, resopló. ¡Qué desperdicio de paquetes láser! Subaru miró a Yael con enojo, como si fuera uno de los pocos Tanit que lo conocía más allá de su nombre y edad. Eso significaba que a veces podía ser un auténtico imbécil. Excelente, dijo Korveg. Ahora, rompamos este impasse a tiempo para la cena. Subaru ahogó un gemido. Sí, señor. Un sabor amargo en la lengua. Nisek Vanderfield se acercó a Gaunt. De alguna manera, se había encontrado con su comisario. Cada vez dominaba mejor todo. La muerte, la sangre, el puro sabor a orina pútrida en la lengua. Tras separarse de Subaru, corrió hacia el comisario y su grupo mientras intentaba no morir. Sin un calamar ni nada más que hacer, Gaunt le había dicho claramente, dirigiéndole apenas 2 palabras antes de que se moviera de nuevo para seguirlo. Estuvo presente cuando retomaron la catedral, a kilómetros de distancia, con los tanques de la 7ª División Pardus avanzando por las calles a lo lejos. También estuvo presente cuando el holograma tridimensional del Lord General Lugo cobró vida a través de un pequeño dispositivo en la mano de Gaunt. Era un hombre de rostro delgado y nariz aguileña. A Nisek le disgustó de inmediato. «Llevas retraso, Gaunt». La voz sonó cortante y molesta, y Nisek apartó la mirada. Sabía cuando un superior te tenía jurada. Tomado nota, señor. La voz de Gaunt era profesional, ocultando cuidadosamente su enfado. Pero con todo respeto, estamos dentro de la ciudad santa 4 días antes de lo previsto. Gaunt y los demás oficiales presentes, demasiados para que Nisek se sintiera cómodo, estaban en el tractor de mando. Esperaban el retraso debido a la distribución atmosférica para transmitir el mensaje. Intentó no mirar a la astrópata atada en la parte trasera, sujeta por un arnés al asiento. Lugo volvió a hablar, el holograma parpadeaba con cada palabra. Ya he aplaudido el trabajo realizado por las unidades Pardus del coronel Furst para adiestrarlos. Los Pardus han hecho un trabajo excelente, asintió Gaunt con naturalidad. Pero se han replegado a la propia Doctrinópolis, usando los edificios como posiciones defensivas para tomar la ciudad. Tenemos que ir calle por calle. 2 días. La voz se quebró. Ese era el cálculo que había dado la táctica. Y aún no estás ni cerca de la ciudadela. El mayor Esabo, un hombre gordo y redondo que ocultaba un brillo malvado de inteligencia en sus ojos, se encogió de hombros.
Estamos bombardeando la ciudadela con mortíferos, dijo con las manos en los bolsillos de parche de su chaqueta color mostaza. El capitán Herodas, un hombre alto y delgado de ascendencia aristocrática, añadió: es cierto. Encontramos una fuerte resistencia a medida que nos acercamos al centro de la ciudad. Los morteros aflojarán sus líneas lo suficiente como para abrir una brecha en unas pocas horas. Los ojillos pequeños y brillantes de Lugo lo miraron antes de apretar los labios. Los extraños parpadeos lo hacían parecer como si tuviera 4 fosas nasales. Mis hombres ya están empezando a ejecutar a los traidores. No permitiremos que estos lugares sagrados sean profanados por más tiempo. Sí, señor. Un coro de voces se alzó antes de que la imagen se recortara. El emperador protege. La voz de Lugo resonó en una nota final. Maldito sea, gruñó Herodas, y el joven capitán meneó la cabeza. Nisek miró a los hombres, a los poderosos que lo matan, luego a la pantalla que se extendía más allá y a la ciudad aún más lejos. Apretó el arma con más fuerza. Todos lo lograrán. Tienen que hacerlo. Aún así, se humedeció los labios. Percibió algo desagradable en el aire. Esabo y una compañía de sus hombres atacaron las puertas occidentales de la ciudadela sin disparar un solo tiro. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. La segunda fue el silencio reinante. Este había sido el epicentro de la propagación de la corrupción. Sus comandantes, la joya más preciada, habían tomado la ciudad de los santos y su mundo. No había ningún cuerpo. No había sangre, ni nadie defendiendo la entrada. Avanzaban despacio y con cierta cautela. Había sido una semana agotadora, con la mitad de su regimiento muerto, y en la recta final, los hombres tendían a entusiasmarse demasiado. Así que los hizo pasar primero al salón central, donde los fieles serían recibidos con pan y carne de cordero. Se dice que la santa saludó al primer general imperial que conoció. Las paredes de mármol blanco con incrustaciones de oro y los imponentes monumentos eran imponentes. Cualquier otro día, se arrodillaría a sus pies para orar. No disminuyeron la velocidad. Sus hombres estaban inquietos. Lo único que los agitaba era el viento que azotaba el palacio vacío en la meseta. Este debía ser un refugio, el último bastión del enemigo en este mundo. Con un equipo de 8 hombres, entró en el santuario central. El Tempelum y Farfarit Sabat, una imponente colección de sillares rosas y pilares sílopes. Se elevaba cientos de metros sobre el centro de la sala. Filas y filas de bancos para arrodillarse se extendían entre ellos, hechos de la mejor madera. Una sola canica de obsidiana negra, desprovista de todo símbolo eclesiástico, yacía sobre una plataforma elevada. Tan grande como una carrera de tropa, sin un solo adorno encima. Levantó la mano. Algo andaba mal. Notaba un sabor ácido en la lengua. Mandarinas, la antigua fruta terrestre importada solo para la mesa del más alto señor. El olor impregnaba cada centímetro de este lugar sagrado. Tomó otra bocanada de aire. El olor a descomposición se oculta bajo la fruta. Señor. Uno de sus hombres, el explorador Javik, señaló su nariz. Extendió la mano, sosteniendo su arma en una. Miró hacia abajo, a la gruesa, obstruida y espeluznante herida en sus dedos. Todo golpeó a la vez. Habían quitado los símbolos y las protecciones. Los artefactos superiores y los altares. El soldado Enilit cayó de bruces, y su cuerpo se estrelló contra el mármol. Muerto como una piedra. El tiempo pareció ralentizarse, arrastrando sus dedos hacia la cuenta box en su oreja. Algo como una tela gruesa le retenía la mano. Otro de sus hombres cayó, con las extremidades retorcidas mientras la sangre manaba por cada orificio, y 2 huesos más parecieron desprenderse de sus cuerpos. Logró tocar la cuenta, pero se le quebró la voz al intentar hablar. Vomitó. Era sangre. Sangre con gusanos. El tiempo se detuvo en seco. Sobre Doctrinópolis, el sol se apagó. Cayó la noche. Habían abandonado el lugar sin ninguna protección. Abrió la boca y soltó un jadeo áspero. Algo le había desgarrado los pulmones. Esta es la fase beta 5 de comunicaciones, según el informe. El mundo explotó con un rugido ensordecedor de energía de disformidad. Un destello de luz azul tan brillante que parecía un océano de diamantes rompiéndose a la vez, de 1 kilómetro de diámetro.
La ciudadela fue vaporizada en milisegundos. Subaru siseó. Jarl le decía que no fuera tan infantil. Tenía el brazo derecho quemado. La bala le había atravesado el músculo. Cole había recibido un impacto en la espinilla, rozando por poco la arteria carótida. Corbeck lo vendaba. Se recostó. Habían lanzado una granada de fragmentación, 3 de hecho, al tercer piso. Las ventanas volaron y le zumbaban los oídos. Pero no todos habían muerto, lo cual tomó como una victoria. Miró por la ventana. En la ciudadela, su verdadero objetivo es todo esto. La cúpula brillaba bajo la tenue luz de la tarde. Se detuvo, frunciendo el ceño. Olía a mandarinas. El olor se filtró lentamente, y de repente se volvió abrumador. Tan denso que era como si le estuviera cubriendo los pulmones con jarabe. Empezó a toser. Se estaba ahogando. Corbeck se aferró al burlete de la ventana. Los cristales rotos se le clavaban en la piel. Subaru quiso sisearlo para que tuviera cuidado. Se había cortado la palma de la mano. Todos estaban tosiendo. Hubo un latido, la cúpula parecía latir, como un corazón vivo. Increíblemente, la piedra subió y bajó. Una última exhalación. Hubo un latido. Uno solo donde el mundo se quedó quieto, el cielo se oscureció. Luego hubo luz azul. Luego no hubo nada. Fin del capítulo. M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.